Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos los que se están conectando el día de hoy a nuestra sesión donde KPMG nos va a compartir el estudio de mujeres de la alta dirección en México 2024. Y antes de comenzar, le cedo la voz al presidente ejecutivo de AMPAC, Rogelio Arzate, para dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. Y oigan, una disculpa que no está prendida mi cámara, pero les quería dar este mensaje, este proceso de capacitación que ahora vamos a empezar y gracias a KPMG por esta gran presentación que nos va a hacer. Es de suma importancia y relevancia, obviamente, para Impact y sabemos que lo es para KPMG. El hecho de seguir fomentando el talento femenino y sobre todo en puestos directivos y de alta dirección en México es de suma importancia. Obviamente, Roger, creo que se cortó un nos va a poco. llevar a que se vaya de manera natural y que efectivamente más talento femenino llegue a puestos altos y en alta dirección en compañías, empresas y en general en empleo, no solamente en la parte privada, en la parte pública, pero sobre todo que mujeres y con el gran talento que tienen pueden estar ocupando estos puestos. Entonces, yo agradezco muchísimo de nuevo al KPMG por todo este proceso y esta capacitación y tomen esta gran presentación que viene como algo bien importante dentro del proceso y que en general nos debe servir a todos para seguir fomentando el talento femenino. Gracias, Vicky, y pues adelante. Muchas gracias, Rogelio. Y sí, para dar inicio a nuestra sesión, quiero presentar a Olivia Segura, quien es socia de asesoría en capital humano y gestión del talento de KPMG en México. Es líder de la red Stronger Together de KPMG y es una red de mujeres. Olivia cuenta con más de 19 años de experiencia en consultoría asesorando a empresas globales de diversas industrias como farmacéutica, retail, entretenimiento, consumo, servicios financieros, seguros y tecnología. En cuanto a optimización de procesos de recursos humanos y finanzas, auditoría interna, SOX 404, iniciativas de gestión de cambio y talento, diseños de modelos operativos, proyectos de transformación, implementación de centros de servicio compartidos de finanzas e integraciones y separaciones en México y diversos de países de América Latina y Europa. De 2017 a 2018, Olivia estuvo de transferencia en la oficina de KPMG en Londres, Reino Unido, y también colabora como ponente en tendencia sobre la función de recursos humanos en medios y cámaras industriales. Asimismo, ha publicado artículos en periódicos y revistas especializados. Olivia cuenta con la certificación internacional PMP y con la certificación como Scrum Master Scale Agile y actualmente forma parte del Comité de Inclusión y Diversidad de KPMG en México. Es la líder de la red Stronger Together y en México y Centroamérica y asimismo es miembro del Comité de Vinculación de Talento y Women in Technology en Amity y miembro co-chair de KPMG en la Red Global de Consejeras de Women Corporate Director, capítulo México. Sin duda alguna, tenemos a una experta en temas de recursos humanos con enfoque y perspectiva de género que nos viene a hablar sobre este estudio que KPMG hace sobre mujeres de la alta dirección en México y los resultados que se dieron en el 2024. Olivia, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y darnos de tu valioso tiempo en esta presentación para la Red Mujeres Autotransporte de AMPACT. Adelante, Olivia, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Vicky. Encantada de estar aquí con ustedes. Es un honor y un privilegio para mí poder compartirles este estudio. No sé cuántas personas tengamos conectadas en línea, pero créanme que vale la pena este espacio que le vamos a dedicar a revisar el estudio, a revisar los hallazgos, sobre todo para poner manos a la obra. Y qué gusto que su presidente y también Vicky puedan estar aquí
para que escuchen estos resultados. Esto que les voy a presentar el día de hoy es un estudio que condujimos en KPMG en el 2024. Son hallazgos reales de lo que las mujeres que ocupan en México posiciones de consejo de administración, posiciones de dirección general, dirección que le reporta a la dirección general, lo que conocemos como la C-suite, o aquellas mujeres que están en la posición más alta reportándole a los directores generales, nos dicen que están viviendo y que también están en el día a día enfrentando como barreras, como retos y por supuesto también como oportunidades que se pueden aprovechar. Realmente es un estudio que recopila no estadísticas, no datos de la participación de las mujeres, sino lo que las mujeres opinan, lo que las mujeres necesitan, cuáles son esas expectativas de las mujeres. Y bueno, la verdad es que espero que a lo largo de esta sesión nos puedan ir compartiendo preguntas, comentarios y que podamos estrechar mucho más los lazos entre la ANPAC y KPMG, apoyándoles con información que sea de valor para impulsar al talento femenino. Vamos a continuar en la presentación y bueno, ya por ahí me presentaban, yo tengo el honor de liderar la práctica de capital humano y gestión de talento en KPMG y además de participar en algunas organizaciones precisamente liderando al talento femenino desde diferentes perspectivas. La metodología que seguimos en este estudio que llevamos año con año es precisamente aplicar el sondeo en enero y febrero de cada año, en este caso a 1,112 participantes de los niveles que ya les compartía, y en donde sabemos que van a haber puntos en común, van a haber retos particulares, en donde estamos identificando pues, por ejemplo, que en la industria minera, en la industria de seguros, en la industria de la banca, hay puntos específicos que atender, pero que son compartidos, ¿no? Retos específicos que sabemos que van a ser sin duda importantes. Creo que Patti se está viendo toda tu pantalla y se ve que algo se te está instalando, a ver si no se nos apaga por ahí la grabación. Pero bueno, les voy a ir contando en lo que Traté de avanzamos. hacerlo, pero no me deja. Perdón, discúlpenme. Sí, damos un segundito, una disculpa por esta interrupción. Ay, Les voy a ir platicando un poquito cómo dividimos este estudio. Y bueno, primero que nada, hablamos de cuáles son los elementos que apoyan el crecimiento de las mujeres. Y número uno, lo cual es una muy buena noticia, casi el 60% de nuestros participantes en el estudio nos dijeron que es desarrollar nuevas competencias y habilidades. El mensaje principal es que esto lo podemos hacer todas en el día a día. No necesitamos esperar un programa de capacitación que si bien es un mensaje también para estas áreas de recursos humanos de ayudar a las mujeres y en general al talento a desarrollar nuevas competencias, es algo que también hoy podemos hacer todas las personas en la era digital, tomando las riendas precisamente de ese plan de capacitación en donde vemos mayores oportunidades. Y de acuerdo a lo que estamos viendo hoy en estudios, por ejemplo, del panorama de inteligencia artificial en México, no es un secreto que quienes estén capacitados en temas, simplemente las nociones de lo que es la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el machine learning, la estadística, el análisis de datos, pues van a tener un diferenciador en el mercado que les va a permitir, sin duda, avanzar mucho más rápido en su carrera y por eso es que se considera un acelerador, ¿no? Vamos a continuar ahora platicando precisamente el siguiente gran acelerador en la carrera de las mujeres, que también cae dentro de lo que una mujer o cualquier persona puede controlar, que es la ambición para crecer profesionalmente. En este caso, nos dice el 54% que esto es lo que les ha permitido llegar a esos puestos, posiciones de alta responsabilidad. Y número tres, fíjense que de la mano va con esto que tiene que ver con la participación en... ¿Me escuchan ahí? Creo que se nos cortó o me Sí, salió un mensajito aquí que se te cortó. escuchamos, ¿Sí? Olivia. Sí. Ah, perfecto, perfecto. Que tiene que ver con la participación en iniciativas o proyectos de alto impacto. ¿Y esto qué tiene que ver? Si vemos estos tres elementos que les comentaba,
Por un lado, número uno, el desarrollo de nuevas competencias, que significa o se traduce en estar preparándonos. Número dos, tener la ambición para ser promovidas, para tener estas nuevas responsabilidades, esta posición donde sabemos que nuestras organizaciones están buscando talento, ¿no? Entonces es anticiparnos, prepararnos y número tres, levantar la mano para participar en iniciativas o proyectos con alta visibilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que típicamente este tipo de proyectos pues son los que van a tener en el reflector, y por eso hay que estar preparadas, a las mujeres y hombres que puedan estar ayudando en esa transformación a las empresas. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros estamos en una organización constantemente enteradas de cuáles son las iniciativas líderes, cuáles son las iniciativas en las que se requiere talento, se está buscando talento, en las que sabemos que tal vez están por lanzar algún proyecto, alguna iniciativa y no encuentran a las personas para liderarlo, pues es una oportunidad clara para proponernos, es una oportunidad clara para poder sumarnos y sobre todo sumarnos en un rol activo, en un rol que nos permita tener esa visibilidad, no solamente ante nuestros líderes, sino también ante el equipo que podemos estar inspirando, ¿no? Entonces ya regresó por ahí nuestra presentación. Vamos, si quieres, Patti, por favor, después de sentar las bases, ahí estamos en este slide y he hablado de estos primeros tres elementos. Entonces, les hablaba de esas iniciativas en las que si estamos preparadas nos podemos proponer, porque vemos que las mujeres que ocupan estas posiciones en las organizaciones, esto fue lo que más les ayudó a crecer. Y los tres puntos, vamos a decir que en una parte importante están en su control, en su locus de control interno, en aquello que pueden influir, dedicarle tiempo a capacitarse, tener la ambición para crecer. También sabemos que en un entorno donde hay tantos cambios, tantos proyectos, donde estamos viendo una revolución digital y transformación digital vertiginosa en las empresas, pues va a haber mucha necesidad de talento, talento que es escaso y talento que sabemos que a nivel global se está buscando. Entonces, para las mujeres, para el talento femenino, no me canso de decirlo, es una gran oportunidad para tomar las riendas de nuestro futuro profesional y capacitarnos en estas nuevas áreas que no hay expertos ni expertas todavía disponibles en el mercado, son muy poquitos, muy poquitas, y podemos sin duda hacer una gran diferencia en nuestra carrera y en el mundo si nos preparamos en todas estas áreas o especialidades nuevas. Por último, vamos a ver dos puntos. Tiene que ver la primera con la evaluación de desempeño, que como pueden ver es en una proporción mucho menor que los primeros tres elementos. Lo que ha apoyado el crecimiento de las mujeres no es sacar 10 en el examen o 10 en todas las evaluaciones de desempeño, lo cual no quiere decir que debamos ser conformistas o que debamos tener una evaluación mediocre para poder crecer. Para nada es lo que dice. Pero si interpretamos que cuando estamos en un proceso de aprendizaje, y ustedes recordarán cualquier proceso de aprendizaje, pero tal vez el más típico y por el que la mayoría hemos tenido la fortuna de atravesar, es cuando aprendemos a caminar. Cuando aprendemos a caminar, tenemos tropiezos, nos caemos, nos levantamos y hasta que logramos mantenernos en pie y avanzar y decimos, ya sé caminar. Pero lo que trato de decir con esto es un proceso en el que las caídas, los tropiezos van a ser parte de ese aprendizaje, van a ser parte de ese crecimiento. Eso precisamente es lo que refleja ese 32% en las evaluaciones de desempeño, en las buenas evaluaciones de desempeño, porque sabemos que si queremos intentar algo, vamos a tener necesariamente que pasar por un proceso de aprendizaje. Número dos, contar con un sponsor, una mentora o un mentor tampoco fuera el elemento determinante para el crecimiento. Ya vimos cuáles fueron los tres grandes elementos y no fueron tener ese sponsor, lo cual sin duda es algo positivo, pero no es un requisito indispensable. Dicho de otra forma e interpretándolo de una forma positiva, es pensar que si no tienen un mentor, una mentora o un sponsor, no están
vamos a decir, fuera de la jugada, como comúnmente se dice, o no están sin ese apoyo que les va a impedir crecer del todo. Van a tener, por supuesto, oportunidades donde un sponsor o una mentora les ayudaría, pero si ustedes se enfocan a desarrollar las competencias, a tener la ambición para crecer y a levantar la mano para estar en esas iniciativas de alto crecimiento, sin duda va a ser un elemento que apoye su crecimiento, aún sin tener un sponsor, una mentora o un mentor o una excelente evaluación de desempeño. Hay que perderle el miedo a intentar, perderle el miedo a iterar e ir perfeccionando en el camino. Ese, de hecho, es uno de los grandes elementos y características de la innovación. Estar dispuestas a que no todo le salga perfecto, como sabemos que es una de las características de las mujeres, ser muy perfeccionistas, solamente cuando están al 100% preparadas, aplicar para una posición, para una promoción. Sabemos que esto también es una estadística común, que las mujeres solamente cuando cumplen todos los requisitos o más del 100% de los requisitos aplican a una vacante, cuando no es necesariamente el caso de los hombres, y eso es parte de lo que también tenemos que aprender a ser seguras de nosotras mismas, a creer en las habilidades que tenemos y a levantar la mano para esas posiciones de alta visibilidad y de alto impacto en las empresas. Vamos al siguiente slide, por favor, Patti, para hablar ahora de los aceleradores. Son los elementos que apoyaron el crecimiento. Ahora, los aceleradores, número uno, la cultura corporativa. Es importante tomar en cuenta que esas culturas tienen que tener indicadores de diversidad, de equidad e inclusión para realmente asegurarnos de que se estén viviendo, es decir, que aquella cultura que se promueve en un póster, en una intranet, en un discurso de los y las directivos, pues se tiene que vivir también con indicadores claros que puedan definir cuáles son las posiciones ocupadas por mujeres, si tenemos más rotación en posiciones ocupadas por mujeres, o cualquier otro subsegmento del talento que pueda tener algún elemento de diversidad, ¿no? Como pueden ser las personas con discapacidad, las personas de la comunidad LGTBQ+, etcétera. La cultura, yo les diría, si no la tenemos con indicadores, pues difícilmente la vamos a poder vivir, y como pueden ver, ese es el primer gran acelerador para ocupar posiciones directivas. Número dos, el apoyo del equipo de liderazgo. Por eso les comentaba, el tener hoy aquí a su presidente, sin duda es un ejemplo de ese liderazgo comprometido que está apoyando al liderazgo femenino y que está además consciente pues de que hay retos, pero también avances importantes que reconocer en muchos sentidos. Ese 44% como segundo gran acelerador tiene que ver con ser capaces de definir políticas que integren la vida personal y la vida profesional. Y en un tercer punto, que también ese balance vida-trabajo, esa integración vida-trabajo permita desarrollar planes de carrera para posiciones clave en las organizaciones, es decir, que haya una claridad y transparencia respecto a cómo se están formando semilleros de talento, y específicamente semilleros de talento femenino, para estar en estas posiciones clave en los siguientes años de su organización. Los últimos dos aceleradores va a ser el networking, ser capaces de unirse a redes como la que hoy, como la ANPAC, en la que hoy pues, hace posible este webinar. Y número dos, ser capaces también de integrar flexibilidad de horarios, como lo vamos a ver más adelante. Sigue siendo el talón de Aquiles para las mujeres tener este balance o esta integración entre los roles profesionales, los roles familiares y domésticos, y vamos a ver que esto inclusive se convierte en parte de las políticas públicas y de los nuevos esquemas de trabajo que buscan precisamente que las mujeres no solo lleguen a posiciones directivas, sino que no tengan rotación previo a llegar a este tipo de posiciones, es decir, que no tengan que dejar de trabajar porque fueron mamás, porque tienen el rol de cuidadoras de algunas de las personas en su casa, o de algún apoyo que tienen que dar a sus familias, que típicamente se asocia a las mujeres, ¿no? Entonces, tengan en cuenta esto cuando revisen con recursos humanos, cuando revisen cuáles son las políticas, cuáles son los programas, cuando lleguen a alguna oferta de trabajo a su mesa, pregunten realmente este tipo de aspectos, si existen esos indicadores, si hay actividades de networking, si ustedes pueden tener alguna flexibilidad, si hay un plan de carrera
acceder a las siguientes posiciones en su carrera. Esto va a ser fundamental cuando tomen un giro, ya sea en su carrera o para crecer dentro de su misma organización, que tengan esta claridad y puedan también proponer si es que tienen alguna inquietud o alguna pregunta o algún comentario sobre la mesa en estos 5 temas, en estos 5 grandes aceleradores que realmente pueden hacer una diferencia en sus carreras. Vamos hacia la siguiente slide, por favor, Patti, para hablar ahora de las barreras y desafíos que nos damos cuenta que en las mujeres fortalecen la resiliencia, es decir, lejos de que las mujeres pues estén teniendo un impacto negativo, lo vamos a platicar un poco más adelante, están teniendo un fortalecimiento porque están aprovechando las oportunidades. Sin embargo, también hay barreras que prevalecen en todos los sectores, este es un promedio de todos los sectores que mencioné anteriormente, y desafortunadamente la primer gran barrera es la discriminación para promociones a posiciones de alta dirección por estereotipos, por sesgos, por microagresiones. Y aquí pues sabemos que parte de lo que se está trabajando en las organizaciones es precisamente erradicar a través de capacitación, a través de concientización, a través de este tipo de pláticas, de webinars, de redes, que exista esta discriminación hacia las mujeres porque no se entiende realmente cuál es la aportación o el beneficio de que haya liderazgo femenino en las empresas, lo cual diversos estudios confirman. Hay beneficios enormes en cuanto a la rentabilidad, menos fraudes, menos costos por mantenimiento, etcétera, cuando hay una mujer en este tipo de posiciones. Y por supuesto también en el segundo punto y tercero, que si pueden ver ahí en la gráfica, ambos tienen 35%, tiene que ver, por un lado, con ese síndrome del impostor o las autolimitaciones por falta de autoestima y autoconfianza. Esto que es algo de lo que se ha hablado muchísimo, que tiene que ver con que las mujeres no creamos en nosotras mismas, en nuestros méritos, en aquello que nos ha permitido llegar a las posiciones en las que estamos, avanzar con las habilidades que tenemos, etcétera. Esa falta de autoestima que en el día a día nos impide proponernos para esas posiciones de alta responsabilidad, como ya comentábamos, o proyectos de alta visibilidad. Hay que trabajar mucho también en nosotras mismas. No solamente es la discriminación, también es esa falta de autoconfianza o lo que se conoce como el síndrome del impostor, no creer en nuestros propios méritos. Y número 3, también con 35%, habla de la falta de apertura para colaborar por parte de otros integrantes de la alta dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces el no reconocer esos beneficios asociados a la diversidad en las mesas de toma de decisión, a no reconocer que las mujeres pues pueden aportar un punto de vista diverso, un punto de vista que realmente sea novedoso, sea innovador, puede ayudar a resolver problemas que se vienen arrastrando de muchos años hacia el presente, y es precisamente porque se han centralizado tal vez en grupos homogéneos de pensamiento y no se ha visto una perspectiva nueva, una perspectiva distinta. Y hoy, en un entorno en el que todo está cambiando, no hace sentido, ningún sentido, que los grupos de decisión se sigan centrando en grupos de pensamiento homogéneo que generan ceguera de taller en detrimento de las organizaciones, en detrimento de los resultados de las organizaciones, resultados financieros, resultados operativos, y que al final, bueno, se ha hablado en diversos estudios a nivel global, hace todo el sentido, no solamente de justicia, de cultura laboral incluyente, sino de negocio, que haya más mujeres en estas posiciones de alta dirección, entendiendo lo que quiere el mercado, conscientes de que el 75% de la decisión de compra está en las mujeres, y número 2, del talento femenino al interior de las organizaciones, que distribuido en todos los niveles es aproximadamente el 50%, ¿no? Como lo sabemos en general en el mundo, la mitad son hombres, la mitad son mujeres en términos absolutos. Si no tenemos a mujeres que entiendan esas necesidades, esas expectativas de otras mujeres que son sus consumidoras, sus clientes, pues difícilmente vamos a poder tener un producto o un servicio diferenciado con esa perspectiva femenina.
Por otro lado, hablábamos también ya de la falta de balance vida-trabajo o de ese talón de Aquiles para las mujeres que deriva en el burnout o el agotamiento, algo que podemos ver aquí con el 29% como otra de las grandes barreras, en este caso la tercer grande barrera para poder llegar a la alta dirección. Y esto está muy de la mano con lo que sigue en el siguiente punto, que tiene que ver, perdón, Pati, en la siguiente barrera, que tiene que ver con las políticas sin perspectiva de género en momentos clave. Esa política sin perspectiva de género, ¿qué tiene que ver? Uno, que no se considere cuando las mujeres están en un momento clave que es asumir un nuevo rol, como madres en este caso, o inclusive en otros casos que pudiera ser, y lo vamos a ver hasta el final, todavía en un porcentaje menor, pero también ya en el panorama por primera vez en México, que tiene que ver con momentos clave de la vida de la mujer, como es la menopausia, en donde hay cambios, no solamente en el caso de la maternidad, de roles, como es el rol ahora de ser mamás, sino también cambios a nivel fisiológico y que muchos han estudiado ya en otros países, pero todavía no en México y que están generando una rotación, una alta rotación en no solamente el talento femenino, sino en talento femenino que está en posiciones de alta dirección. Posiciones de alta dirección donde ya hay un número importante, no solamente de equipo, de personal que depende de estas mujeres, sino también de aquellos cambios que se están realizando en la cultura en general en la organización, pero en políticas que pudieran ser, por supuesto, asociadas a esta visibilidad del talento y las necesidades del talento femenino, así como aquellos temas que son temas incómodos, temas difíciles, como puede ser el acoso y el hostigamiento laboral, que está un poco más abajo con el 18%. Hay industrias, sectores donde lo vemos inclusive más alto, pero tristemente sigue siendo un tema todavía presente en las barreras para que las mujeres lleguen a la alta dirección. Entonces, seamos conscientes en las empresas de si realmente tenemos esos mecanismos de denuncia, les damos seguimiento, como las mujeres que en estas posiciones de alta dirección están apoyando a que se erradiquen comportamientos que pudieran estar siendo nocivos para el crecimiento del talento femenino a cualquier nivel, pero inclusive en la alta dirección, como podemos ver, 18% todavía revela que está presente y esto, si lo pensamos hacia los niveles que tal vez tienen menos visibilidad, menos influencia por supuesto menos jerarquía, también pudiera ser incluso mayor. Entonces, son temas que hay que tener en cuenta para poder eliminarlos, identificarlos primero y después eliminarlos, erradicarlos, para que no se conviertan en barreras, para que más mujeres en el sector del autotransporte ocupen posiciones de alta dirección. Vamos a nuestro siguiente slide, por favor, para hablar de los retos. Estos retos, como ya comentaba, tienen que ver con la integración vida personal y profesional. Aquí más adelante vamos a hablar mucho de la flexibilidad en los nuevos esquemas de trabajo, y con ello no nos referimos a trabajar solamente a distancia, sino tener flexibilidad en turnos, flexibilidad en horarios y sobre todo tener un liderazgo empático. Número dos, 44% nos dice que hay una falta de cultura laboral e inclusiva e igualitaria en cuanto a oportunidades, que si bien hay avances, todavía representan un reto para casi el 50% que respondió este sondeo. Y por último, vamos a ver nuevamente el síndrome del impostor en ese 35%, así como conseguir el apoyo masculino sin importar la jerarquía, que si lo contrastamos con el 25% del último punto, habla de que las mujeres necesitan, en la alta dirección, necesitan más el apoyo de hombres que de otras mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres en general sí se están apoyando, que contrario a lo que se piensa, las mujeres no son pues, esa impedimento, esa barrera, ese bloqueador, como típicamente se piensa de una mujer hacia otra mujer, sino que realmente se necesita conseguir el apoyo de los hombres que pueden tener más influencia en ese crecimiento, pero sobre todo
esa visibilidad que les pueden dar al incluirlas en sus proyectos, al incluirlas en sus iniciativas, al considerarlas para promociones, al considerarlas para que sean sucesoras de posiciones clave. Y por otro lado, vamos a ver nuevamente ganar confianza en sí mismas, que ese 27% se habla con el 35%, en donde precisamente la preparación y ese relacionamiento efectivo va a permitir que la confianza se empiece a fortalecer en general en cualquier persona, pero particularmente en las mujeres, para poder postularse a candidaturas de promociones, postularse a oportunidades que sin esa seguridad difícilmente podrían hacerlo y sobre todo entendiendo que en la medida en que podamos hacer una autoevaluación de cómo nos sentimos en cada uno de estos retos, vamos a poder tomar acciones de la mano de nuestras áreas de recursos humanos, de nuestros líderes, hombres y mujeres, diciéndoles qué necesitamos para poder seguir creciendo y sobre todo seguir creciendo estas posiciones de alta responsabilidad. Vamos a nuestro siguiente slide ahora, por favor, Pati, y vamos a hablar de los desafíos. Ya hablamos de las barreras para llegar, ahora vamos a hablar de los desafíos para permanecer en la alta dirección. Número uno, la falta de apertura para colaborar por parte de otros miembros de la alta dirección. Muchas veces cuando las mujeres llegan a la alta dirección se pueden convertir en ese integrante incómodo porque hace preguntas que nadie había hecho, porque cambia la dinámica de grupo, la forma de comunicarse, etcétera. Esto tengamos en cuenta que cuando queremos una cultura que le abra las puertas al liderazgo femenino, pospuesto por estos beneficios que se van a tener de negocio, es importante también tener estas sesiones de sensibilización con quienes dirigen las mesas de discusión, las mesas de decisión, la alta dirección en las empresas, pero también con todas las personas que conforman a la organización, dejando claros y contundentes los mensajes que se van a estar permeando de manera verbal, de manera escrita, en símbolos, en imágenes, en boletines, porque ¿qué les puedo decir? Que es típico en las organizaciones que a veces asesoramos, que las políticas, los códigos de ética, los procedimientos, todos están escritos, por ejemplo, en masculino, ¿no? Ahí hay colaboradores, hay gerentes, hay directores, pero no hay colaboradoras, no hay supervisoras, en fin, pensemos cómo estamos dando mensajes, tal vez sin darnos cuenta, en donde le decimos a las mujeres que ahí no hay cabida para ellas. Mensajes que pueden ser no escritos, donde todas las personas que están tal vez en un pasillo y con fotografías de los mejores vendedores, los mejores directores, los mejores en todo, no son mujeres, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ahí estamos reconociendo tal vez que hasta ahora en nuestra organización pues no ha habido esas mismas oportunidades o ese mismo espacio para el talento femenino. Démosle una pensada qué estamos transmitiendo a través de nuestras políticas, de nuestros correos, de nuestras nominaciones, de nuestros reconocimientos hacia el talento en general y particularmente al talento femenino. Número dos, el gran desafío, y se los comentaba por ahí, que de hecho ha bajado de nuestros últimos estudios, y esto lo atribuimos a los nuevos esquemas de trabajo, ha bajado de 75% a 42%. Antes era el número uno, ahora lo tenemos en el número dos como burnout o agotamiento, en donde sabemos que esta falta pues muchas veces de políticas que permitan compaginar los roles en la casa, los roles en el trabajo, hacen que las mujeres lleguen a esta etapa en la que ya no es posible continuar avanzando en el campo profesional y deciden declinar promociones o deciden, por otro lado, pues, por ejemplo, dejar de ser madres, ¿no? Sabemos que esto es algo que se ha estudiado mucho, de lo que se ha hablado mucho, precisamente porque no se pueden continuar con ambos roles, con la misma efectividad, precisamente por esa falta de políticas sin perspectiva de género,
un caso muy sonado, muy mediático, lo vimos durante la pandemia con la primera ministra de Nueva Zelanda, que dimitió a su puesto, ya no corrió para las siguientes elecciones, ella tuvo a su bebé dentro de ese periodo en el que ella fuera primera ministra, y nos damos cuenta que al final del día, aún a ese nivel, y como lo podemos ver en este estudio, en donde se puede tener una gran red de apoyo, personas al servicio doméstico, al servicio del cuidado de los niños, aún así sigue siendo el gran desafío con número 2 en este caso, del burnout o el agotamiento por esa incompatibilidad de los roles. Entonces, tengámoslo en cuenta, y sobre todo teniendo también en este slide algunos otros puntos relacionados con lo que ya hablábamos, políticas sin perspectiva de género, acoso y hostigamiento laboral, políticas, perdón, sin perspectiva de género en momentos clave como la menopausia. Aquí vemos que del 6% que incidía para llegar a posiciones de alta dirección, aquí crece al 11%, precisamente por la edad que pudieran tener estas mujeres que están en posiciones de alta dirección. Entonces, rompamos y dejemos atrás los tabús que están lastimando no solamente a la inclusión del talento femenino, sino también a las métricas de negocio, por no tener una claridad respecto a temas que son tan, vamos a decir, tan naturales como puede ser la maternidad o la paternidad, y que al final del día son parte del ciclo de vida profesional y de vida de una mujer. Vamos a nuestro siguiente slide, por favor, para hablar ahora de las políticas. Aquí hay buenas noticias. En estas políticas estamos viendo que las mujeres, por un lado, reconocen que toda esta incertidumbre les ha generado adaptabilidad, resiliencia y agilidad para tomar decisiones, para fortalecerse. Sin embargo, como ya hemos visto, no ha sido del todo suficiente. Esa gran fortaleza y ese optimismo que estamos viendo, pues es algo que todo el mundo quisiera tener en sus equipos, y que lo vemos como un optimismo realista también, conscientes de que pueden tener en algún momento tal vez alguna decisión que tomar respecto a si siguen o no siguen creciendo en su carrera, como ya lo comentamos, que tiene que ver también con esa capacidad para tomar decisiones, para trabajar en equipo, ese pensamiento estratégico y con innovación, pero que les va a permitir de cierta forma estar sorteando todos los cambios que se viven. Sabemos que las mujeres por naturaleza son resilientes, tienen esa capacidad de adaptarse, pero hay otras fortalezas que tal vez no han sido tan reconocidas en las organizaciones, ni por la organización ni por las propias mujeres, que de hecho son de los skills o las habilidades que el Foro Económico Mundial está determinando en esta era de la inteligencia artificial como críticas para realmente adoptar con éxito esta inteligencia artificial y estas nuevas tecnologías, que tiene que ver con la inteligencia emocional, con ese pensamiento estratégico, innovador, con la capacidad de tomar decisiones, con la capacidad de trabajar en equipo. Aquí estamos viendo precisamente eso que se está buscando en el mercado, presente en las habilidades de las mujeres, en las fortalezas de las mujeres, y que sin duda se debe capitalizar con esta inclusión del talento femenino. Vamos al siguiente slide, por favor, Patti, para hablar ahora de los factores críticos para el éxito. De algunos ya hemos platicado, que es la actualización de las competencias, impulsar el cambio cultural de lo que la mujer puede aportar en los negocios, mejorar el balance vida-trabajo o esas políticas con perspectiva de género que lo apoyen. Por otro lado, mejorar la confianza, ayudar a las mujeres a que mejoren esa confianza personal, fomentar los espacios de networking, desarrollar redes de sponsors y mentores, tener un enfoque de equidad de género en las empresas, apoyar los esquemas flexibles de trabajo, y por último la flexibilidad en los horarios laborales. Todo esto en su conjunto, en mayor o menor medida, aquí pueden ver en qué ranking se encuentra cada uno, son factores que apoyan ese crecimiento de las mujeres para llegar a posiciones de alta dirección. Vamos a nuestro siguiente slide, por favor, Patti, para hablar ahora de los impactos de la incertidumbre. Y aquí es también donde les comentaba que realmente hay un optimismo en las mujeres, como ya platicábamos de las fortalezas, en donde la resiliencia les ha ayudado también a adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos, estas mujeres que están en posiciones de alta dirección, que permiten, pues sin duda, seguir creciendo
y sobre todo manteniéndose en esas posiciones en momentos de incertidumbre donde sabemos que hay mucho movimiento en el mercado de talento y que también esto, en un segundo punto vamos a ver aquí, ha impulsado su desarrollo profesional para adquirir nuevas responsabilidades, por supuesto una mejor compensación, pero también vemos que ese optimismo es realista porque pudiera afectar sus ingresos, pudiera afectar la estabilidad de su posición actual y pudiera retrasar su progreso profesional, pero no necesariamente esto es el mayor impacto lo asumen como algo positivo y además nos damos cuenta que esto inspira a sus equipos. Si en un momento de turbulencia, en un momento en el que estamos identificando que hay grandes retos, las mujeres que lideran los equipos les hablan de resiliencia a sus equipos, les hablan de oportunidades, convierten esa adversidad en oportunidades. Estamos hablando de líderes que inspiran a sus equipos a seguir avanzando en un momento en el que podrían retraerse, transmitir temor, transmitir más incertidumbre y hacer que su equipo, lejos de sentirse liderado e identificando las oportunidades en el cambio, se sienta atemorizado y paralizado en un entorno en el que realmente su líder, en este caso una mujer, que no es así, vamos a ver que no tiene pues realmente estas barreras que en otras ocasiones estamos viendo y además en temas muy mediáticos. Entonces, recordemos aquí que este impacto de la incertidumbre puede ser también positivo como lo es para el liderazgo femenino y yo les invitaría a identificar qué les sucede a ustedes ante una situación incierta, ante una situación en la que no todo está bajo su control y que tienen, por un lado, la oportunidad de aprovecharla o por otro lado, paralizarse y esperar a que alguien más tome esa oportunidad por ustedes. Creo que las mujeres, como lo hemos visto en slides anteriores, se caracterizan por esa agilidad, por esa resiliencia, que sin duda es una fortaleza muy valiosa en los tiempos que estamos viviendo actualmente y donde además de la transformación digital hay muchos otros cambios que se viven en otros ámbitos y que sin duda las mujeres pueden tomar una gran ventaja de ellos si los aplican adecuadamente y además si, como ya habíamos comentado, toman las riendas de su carrera profesional, capacitándose, aprovechando estas oportunidades y estas iniciativas de alta visibilidad en sus empresas. Vamos a nuestro siguiente slide, por favor, Patti. Y vamos a hablar también de resultados positivos. Si ustedes pueden ver del lado derecho de la pantalla, más del 50% de las empresas que participaron aquí nos dicen que ya tienen estándares de igualdad de género que promueven la equidad salarial, es decir, que están velando porque a las mujeres se les pague lo mismo que a los hombres con las mismas responsabilidades. Se han superado sesgos y estereotipos de que las mujeres pues no son las proveedoras del hogar. Sabemos que hoy esas estructuras familiares han cambiado, de que hay muchas mujeres, madres solteras, viudas o que no tienen hijos, pero son responsables de sus padres y que son quienes están aportando los recursos para su casa, que no tienen el apoyo de un hombre y esto es parte de lo que ya se está identificando precisamente en las organizaciones que pueden ver que si bien ya tienen esas políticas, esos estándares de equidad salarial, también hay otras que nos dicen hay áreas por mejorar, pero ya están en el camino correcto y la noticia o el mensaje para quienes están del lado derecho es que se van a quedar poco a poco fuera del juego si no lo tienen implementado en sus empresas. Por otro lado, también hablamos de las políticas con perspectiva de género que promueven la igualdad de oportunidades, 71% ya lo tienen, sí, con áreas de oportunidad y perfectibles, pero la gran mayoría ya reconoce que existen en sus empresas y nuevamente para quienes no lo tienen, pues corren el riesgo de volverse empresas no relevantes para el talento femenino y empresas que pudieran estar perdiendo ese talento femenino ante ofertas laborales de empresas de competencia o de otros sectores, inclusive que sí estén apoyando a que las mujeres crezcan y se inserten cada vez en mejores posiciones en las empresas. Vamos a nuestro siguiente slide para hablar ahora de los indicadores. Recuerden que les comentaba respecto a estas culturas incluyentes que es importante no solamente predicar que existe inclusión, equidad, diversidad, igualdad de oportunidades, sino que se mida en las empresas. Y aquí nuevamente vamos a ver más del 50%
nos dicen que ya existen esos indicadores y aun cuando el 45% nos dice que hay áreas por mejorar, ya reconocen que hay avances. El 34% que van a ver del lado derecho son empresas que aún no lo hacen, pero como pueden ver, cada vez son menos las empresas, ya sea por temas regulatorios, por temas que piden los inversionistas o simplemente porque quienes lideran las empresas ya se dieron cuenta de la importancia y los beneficios de la diversidad y que permiten, sin duda, tener una claridad y una transparencia respecto al avance o al retroceso que están teniendo en la participación femenina y sobre todo a identificar claramente cuáles pudieran ser planes de acción que permitan estar llevando nuevamente al camino correcto a ese número de mujeres en posiciones de alta dirección, a ese número de mujeres en ciertas posiciones o áreas de las empresas que típicamente no existen. Y por otro lado, también existen cada vez más programas de mentoría o redes de liderazgo femenino. Vemos que ya hay un número importante en donde más del 50% ya está proponiendo o promoviendo o implementando que existan estos programas que apoyan específicamente a las mujeres, ya sea con mentores y mentoras o redes de apoyo como aquellas que pudieran generar con madres de familia en los diferentes subsegmentos, mujeres que tienen algún tipo de elemento de diversidad transversal o interseccional que pudieran estar apoyando también, por supuesto, a que las mujeres superen barreras, superen ciertos desafíos y puedan seguir creciendo, que esto no sea algo que las detenga en su desarrollo profesional. Entonces, sabemos que los ERGs o los grupos específicos para apoyar alguna parte del talento, algún segmento del talento, es algo muy efectivo y que también se está impulsando específicamente para apoyar a las mujeres. Y vamos a nuestro siguiente slide, Patti, ya para cerrar, vamos a hablar de los nuevos esquemas de trabajo. Los esquemas de trabajo híbridos, los esquemas de trabajo que hoy permiten a las mujeres ser más productivas, mejorar ese balance o ese equilibrio en las actividades y roles en la casa, en el trabajo, pues se vuelven sin duda un claro diferenciador para el talento femenino. 75% de quienes lideran las empresas como mujeres nos dicen que van a mantener estos esquemas y esquemas no necesariamente remotos al 100% como lo hemos visto, sino es presencial y a distancia que les permitan tener esa flexibilidad en el momento en que sea requerido y también flexibilidad de turnos, como ya lo mencionábamos, flexibilidad en donde el liderazgo empático ayude a que las mujeres y en general yo les diría también los hombres, como lo hemos visto, apoyen a las mujeres con ciertas actividades en donde las mamás no solamente sean las responsables de las actividades domésticas con los hijos, del crecimiento. Los papás también nos han dicho, yo quiero ser parte de la vida de mis hijos, de mis hijas, también quiero apoyar y quiero ser no solamente ese apoyo, sino también quiero ser protagonista de esa vida familiar. Entonces, en la medida en que haya flexibilidad, pues nos damos cuenta que va a haber una mejor distribución de responsabilidades y de actividades a nivel personal y a nivel doméstico, de la misma forma que buscamos que no haya una merma en la productividad o en la efectividad del trabajo, sino que realmente se esté gestionando por objetivos, por resultados y no necesariamente por los horarios o el lugar o el momento en el que se estén realizando esas actividades. Esta flexibilidad, pues nos damos cuenta que es sin duda un jugador o un elemento clave en esta ecuación y específicamente para el talento femenino, como lo pueden ver aquí en la gráfica, es algo que no estaría mermando desde la perspectiva de estas directivas la productividad, sino todo lo contrario, estaría impulsando esa efectividad y esa productividad en el día a día. Y bueno, con ello vamos a concluir para dejar algunos minutos para preguntas y para respuestas. Y si quieren estas conclusiones, las vamos comentando juntas, Vicky. Adelante. Muchas gracias, Olivia. Estuvo muy interesante todo desde qué se necesita para aumentar a el número de mujeres en la alta dirección, desde cómo retenerlas,
y cuáles son los indicadores de políticas internas en las empresas para detonar esta alta dirección femenina en las industrias. Yo le quiero también abrir la voz al foro. Si tuvieran si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden alzar la mano y yo les doy el micrófono. Por aquí en las preguntas que hemos recibido está un comentario de Mónica Martínez y dice, excelente presentación con los retos que enfrentamos y gracias por delinear las acciones para el desarrollo personal, siendo más estratégicas en base a esta información. Entonces, ese es un comentario. Y yo por mi parte, en lo que si alguien se va a animar, yo tengo una pregunta para ti, Olivia. Nosotros como asociación, como red de mujeres autotransporte, o como, por ejemplo, veo a muchas personas conectadas que tienen comités de trabajo dentro de sus organizaciones, que es para fomentar el talento femenino en sus empresas, en sus industrias. ¿Cuál sería algo como una política o una actividad, algo detonante que podamos hacer para incrementar el número de mujeres dentro de la alta dirección, ¿no? O sea, hablaste un poco del tema de más capacitación, que yo también soy creyente de la mejora continua como profesionista. Y también el tema de mentoría se tocó en alguna de las recomendaciones de las encuestas, pero tú cuál dijeras si Red Mujeres se tiene que enfocar en esto específicamente para detonar esta participación femenina que no es la exclusiva, pero bueno, es parte también de un detonante para más participación. Entonces, qué nos pudieras decir al respecto como conclusión de este tema? Yo les diría a Vicky, y se me hace como la infalible, primero medir, tener indicadores y decir, a ver, ¿en qué áreas tenemos mujeres? ¿En qué niveles tenemos mujeres? Y por supuesto, en cuáles no tenemos, ¿no? Y buscar en ese semillero de talento, que todas sabemos, oye, ¿quién se quiere proponer? ¿Quién? Hacerle su plan de carrera. Y decir, a ver, ¿dónde te vemos en 1 año, en 2 años, en 3 años, en 4 años? Y apuntalarlas para esas posiciones donde sabemos que típicamente no hay mujeres, ¿no? Y preguntarnos, bueno, ¿por qué no hay mujeres ahí? Les voy a contar, hay veces en estos estudios que hacemos, y sobre todo, por ejemplo, en casos de industrias predominantemente masculinas, que en general son todas, la verdad, o sea, ¿no? En México y en el mundo sabemos que en su mayoría pues no lideran las mujeres todavía, es una estadística, no es es un dato duro. Pero, por ejemplo, en la minería, ¿no? Hemos visto, uy, ¿por qué no hay mujeres en estas posiciones? Y muchas veces nos damos cuenta desde temas básicos que pueden ser asociados a la infraestructura y nos dicen, bueno, es que no hay baños siquiera para mujeres, no hay vestidores para mujeres, no hay lo más elemental, ¿no? Como puede ser esto que acabo de mencionar. Pero hay otros casos donde también nos damos cuenta que hay, vamos a decir, áreas, y son de los temas incómodos que muchas veces no les gusta a las organizaciones hablar o atender, que tienen que ver con lugares, ya sea plazas, ya sea algunas eh, áreas en específico donde dicen, oye, pues siempre están renunciando las mujeres. ¿Por qué? Y resulta que son lugares o funciones o áreas o plazas donde hay acoso sexual o acoso laboral y que no se atiende y que tienen muchísimos, por ejemplo, reportes o denuncias y no se atienden y no se ve un cambio, no se ve un resultado. Son temas que pueden ser incómodos, pero que nos damos cuenta que son ese detonador de la deserción del talento femenino, ¿no? Y bueno, esto es parte de lo que hay que abrir los ojos, tener métricas, tener indicadores y estar conscientes de que pudiéramos nosotros mismos en las organizaciones tener esa barrera que está impidiendo que tengamos mujeres en posiciones no solo de alta dirección, sino en cualquier posición, ¿no? Y bueno, tener los semilleros de talento femenino yo creo que es básico también, Vicky. Gracias, Olivia, y ahí seguro podemos ayudar nosotros también como asociación. También bueno, nos comenta Vanessa Vera, ¿nos puedes contar si has implementado mentorías y cómo podemos tener una guía para estas mentorías?
Sí, por supuesto. Miren, algo importantísimo en las mentorías, primero es identificar, y puede sonar muy lógico, ¿no? Pero quiénes tienen el potencial de ser mentoras, si es que van a ser mentoras dentro de la organización, y quiénes están interesadas en ser mentís. ¿Por qué? Porque no necesariamente en una red de mentoría todas las personas van a tener la misma disposición y el mismo interés para dar de su tiempo en una actividad a la que no necesariamente le ven el mismo valor que otras. ¿A qué me refiero? Echar a andar una red de mentoría requiere de compromiso, requiere de ese tiempo y sobre todo tiempo de calidad por parte de las mentoras, pero también por parte de las mentís. Llegar preparadas a las sesiones por el lado de las mentís, las mentoras no cancelar esas sesiones, prepararse también para los temas y estar conscientes de que esto va a ser un proceso, ¿no? De que va a ser un proceso además donde hay dos personas involucradas, ya sea si las dos son mujeres o es un hombre y una mujer, y donde va a requerir el compromiso y la dedicación de ambas partes. Por eso el perfil tanto de las mentoras o mentores como de las mentís, es clave. Tener un perfilado adecuado y tener ese compromiso desde un inicio. Está muy buena la recomendación, Olivia. Entonces, compromiso de ambas partes y un buen perfilado en la búsqueda. Eso es Claro. dos muy buenas recomendaciones. Y la Olivia, capacitación, Vicky, la capacitación, obviamente, después decirles de qué se trata el rol, cómo se va a dar la mentoría, el seguimiento, cómo se van también a estar midiendo los resultados, ¿no? también una capacitación a la mentora, como de cómo ser mentora, es válido, Correcto. se usa, sí. Correcto, correcto. A la Sí. mentora y cómo se van a ir dando seguimiento con varios indicadores a los resultados de esa mentoría, ¿no? Sí. Como cualquier otro proyecto. Muy bien. Olivia, nos pregunta Clelia Hernández, Ujú. ¿recomendarías que se tome en cuenta para promoción a la alta dirección, además del perfil profesional y trayectoria, que se hayan tomado entrenamientos o capacitaciones en universidades de prestigio? ¿Esto debería de solicitarse? Sí, por supuesto, como lo vemos ahí, la capacitación es clave, pero no necesariamente tiene que ser de una universidad de gran prestigio, sino habla de cómo aplicas esos conocimientos que adquieres en cualquier capacitación en el día a día, porque una cosa son los conocimientos y otra son las habilidades. Las habilidades es algo que se desarrolla y se desarrolla con la práctica. Podemos, por ejemplo, en un talent assessment, que es una evaluación de talento, evaluar quiénes son las personas que obtienen un mayor puntaje, pero nos damos cuenta cuando lo contrastamos con la realidad de que no quienes tienen el mayor nivel de dominio en algún conocimiento técnico son quienes mejores resultados tienen, por ejemplo, liderando un equipo. Se pueden saber todos los conceptos de liderazgo, pero no necesariamente saben cómo aplicarlos o saben cómo llevarlos a buen puerto en el día a día, en un tema en el que tienen un conflicto tal vez que resolver y que realmente están poniendo en práctica esos conceptos, ¿no? Entonces, dicho de otra forma, la capacitación es clave sin duda, pero no es un requisito indispensable tener algún diploma o alguna constancia, sino realmente ponerlo en práctica. Es la conjunción de ambos, estudiarlo, tener el diploma, pero además saberlo aplicar en el día a día y en situaciones que son clave o críticas en el negocio. Gracias, Olivia. Nos pregunta también Patricia García, ¿cuál es su perspectiva de retos entre empresas industriales versus transporte? No sé si necesites más contexto de la pregunta, pero o si gustes Sí, con sí, sí, si nos puede dar un poquito más de contexto de a qué se refiere. sí, ahí Patricia García, por si andas Ujú. por ahí. Yo te quiero hacer otra pregunta, Olivia, Sí, en lo que pueda comentar Patricia García. Eh, sí. el, Creo que hubo un punto que de las primeras recomendaciones que salieron en las encuestas, el tema de la evaluación. Sí. Cómo es una correcta evaluación, ¿no? Y tú decías, si no es sacarte puro 10 en la evaluación, Ujú. sino creo que es algo que tal vez en algunas ocasiones nos da hasta miedo enfrentarlo, ¿no? Una evaluación, Ujú. pero yo también
creo que son muy valiosas porque y depende también de cómo te la den y depende también de cómo la recibas. Y este Claro. recibimiento, cómo lo transformas a oportunidades positivas. ¿Qué nos puedes compartir o de comentarios de buenas prácticas o consejos para las mujeres que estamos aquí presentes en este de cómo tomar una retroalimentación, una evaluación y cómo transformarla? Claro, Vicky, con todo gusto. Mira, yo creo que un punto importante es saber que una evaluación es un instrumento para medir qué tan cerca o qué tan lejos estamos de donde queremos llegar, ¿no? Dicho de otra forma, es tener ese parámetro que nos permita identificar claramente si las competencias que queremos desarrollar, las diferentes nivel de dominio que tenemos en cada una de esas competencias se alinea a la posición que queremos, ¿no? Porque podemos decir, y yo quisiera aplicar para tal promoción, ok, hay que revisar, bueno, qué se requiere para esa promoción y entonces esa evaluación puede precisamente tener eh, elementos, criterios, niveles de dominio que no habíamos pensado, ¿no? Entonces, nos da realmente elementos muy importantes para decir cuáles son mis fortalezas, pero también qué debo perfeccionar, qué debo fortalecer y reconocer también, y ese creo que es un elemento muy valioso, en qué somos buenas, cuáles son esas fortalezas que tenemos y que tal vez no estábamos tan conscientes de ellas y que por lo mismo no nos sentíamos tan seguras tal vez para aplicar a una promoción o a alguna vacante, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Yo creo que identificarlo como algo positivo no nos debe atemorizar una evaluación, sino decir, bueno, realmente, ¿qué puedo hoy de lo que soy, de lo que sé, de lo que puedo aplicar, reforzar y también de qué me debo sentir orgullosa, ¿no? Entonces, tomemos también la retroalimentación como un regalo y quienes nos puedan decir nuestras áreas de oportunidad, sin duda, si lo sabemos interpretar adecuadamente, puede ser un gran diferenciador en nuestra carrera para poner manos a la obra. Definir un plan claro, un plan con hitos me refiero a fechas específicas de algo que debo cumplir, con responsable o responsables, si es que necesitamos, por ejemplo, tomar una clase de algo, ¿no? No solamente decir, bueno, yo voy a ser responsable de todo, también puedo requerir ayuda, que eso es parte de las redes de apoyo, ¿no? Y esas redes de apoyo pueden ser, como ya comentabas hace un momento, tener una capacitación, tener algún profesor o profesora que nos apoye a desarrollar X tema o X especialidad que no tengamos aún, ¿no? Gracias, Olivia. Mira, Patricia García nos comenta, entonces su pregunta es, ¿cuál es su perspectiva de reto entre empresas industriales versus transporte? Y comenta, la perspectiva es retadora entre empresas industriales y los retos de empresas especializadas en logística y transporte, mayormente predominantes por hombres en el giro. Entonces, no sé si en tu trayectoria has trabajado con empresas de transporte, logística, qué buenas prácticas nos pudieras compartir o algo que quisieras comentar al respecto de este sector del autotransporte. Gracias. Pues sí, fíjate que sí, Pati, algo, perdón, bueno, Pati que preguntó y Vicky, el tema del cuidado, el mantenimiento, cuando hablábamos de que las mujeres y en general la diversidad apoya al negocio, yo lo que he visto en autotransporte es que cuando están involucradas las mujeres, hay menos costos de mantenimiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se asume y se vive que son mucho más cuidadosas, meticulosas, tanto en la forma de operar como en la forma de planear, como en la forma de prevenir, y esto disminuye costos, ¿no? Sí se nota cuando hay una mujer ya en la operación, en el día a día, en esos costos y en esos resultados al final de la utilidad respecto a cuando no hay mujeres por ese cuidado, por esas habilidades que además se asocian específicamente a las mujeres, y te puedo decir, dicho por diferentes líderes de empresas, nos dicen, son más cuidadosas, cuidan más los recursos, hay menos merma,
y además son, así como ellos lo dicen, son menos bruscas con ciertos temas, ¿no? Entonces, a niveles operativos, nos damos cuenta que eso es una gran diferencia para los resultados financieros. Y por otro lado, también a niveles directivos, nos damos cuenta que tienen, pues, tal vez esa perspectiva que robustece cuando se hace un análisis y que previene fraudes, que identifica fugas, que identifica tal vez algunos temas de control interno que ya estaban ahí, pero no se veían por la ceguera de taller y que las mujeres llegan y preguntan tal vez algo muy básico y resulta que por eso tan básico que preguntaron se pueden generar ahorros muy importantes y ahorros asociados a una fuga que ya se venía viviendo por años en las compañías, ¿no? Entonces, este tema creo que también es importante destacarlo, que siempre cuando llega un par de ojos frescos a una mesa, a un proceso, y cuando digo una mesa, es una mesa de toma de decisiones, pues nos damos cuenta que las cosas cambian y cambian para bien, ¿no? Muchas gracias, Olivia. Pues ya no tenemos, creo que sí tenemos, sí, dice, gracias por el apoyo y la referencia de prácticas en ello. Gracias, Patricia, por estar presente. Y bueno, por respeto a tu tiempo, Olivia, no sé si quisieras cerrar con un comentario y también si Rogelio Arzate quisiera hacer una conclusión como presidente ejecutivo de AMPAC. ¿Quieres primero deja a Olivia? Adelante, Sí, Olivia, y ahorita yo adelante. cierro, con todo gusto. Gracias, Rogelio. Pues para mí un honor y un placer estar aquí. Yo les diría, no pierdan la oportunidad de realmente dar voz a las mujeres, de aprovechar esas perspectivas nuevas y a las mujeres, por otro lado, de levantar la mano, de aprovechar oportunidades capacitándose, de aprovechar esos planes de carrera, esos apoyos que hoy hay para el liderazgo femenino, de proponerse, de reforzar esa seguridad interna y de estar pues realmente en el timón, en el asiento del piloto, no del copiloto, no en el asiento de atrás de su carrera profesional y pues aprovechen este tiempo además en el que sin duda los apoyos a las mujeres pues, los estamos viendo presentes en muchos ámbitos. Así que les deseo muchísimo éxito. Muchas gracias por el espacio y les vamos a dejar nuestra página por ahí en kpmg.com.mx, el estudio, se los vamos a compartir y además les reitero la invitación para que participen el siguiente año, no tiene ningún costo, por supuesto, para que estén presentes en el sondeo 2025 que lanzamos en enero y que va a estar vigente enero y febrero para que en el Día de la Mujer puedan saber los resultados del 2025, ¿no? Y encantadas de escucharlas, de recibir sus comentarios y seguimos contactados aquí a través de Vicky, de Rogelio, seguimos en contacto. Igual en LinkedIn hay reseñas y síntesis del estudio que pueden consultar, me pueden encontrar como Olivia Segura y como KPMG México también estamos posteando extractos del estudio. Así que muchísimas gracias y pues te cedo la palabra a Vicky y Rogelio. Gracias por el espacio. Sí, mil gracias, Olivia, y gran información que vimos el día de hoy. Bueno, yo resumiría todo lo importante que mencionó Olivia desde el punto de vista de, yo voy a poner a lo mejor en varias frases, que a lo mejor inclusive lo he platicado con algunas de ustedes. Uno, tomen el toro por los cuernos. Si se presenta una oportunidad en un proceso importante, no necesitan tener 100% todas las competencias para aplicar a ello. Aviéntense a eso. Dos, busquen tener y específicamente este tipo de capacitaciones. Es importante quitarse esos prejuicios y es importante que con este tipo de cursos y entrenamientos e información, obviamente esto se vuelva ya no algo especial en Red Mujeres, sino que se vuelva algo normal, que sigamos teniendo más talento femenino y creciendo en puestos de liderazgo. Entonces eso se vuelve muy, muy importante. Tres, busquen aliados. Muchos de nosotros los hombres somos aliados. Es importantísimo, conmigo cuentan dentro de AMPACT y hay muchísimos hombres más que son aliados para ustedes y que obviamente van a promover que el talento femenino se encuentre en posiciones de liderazgo. Entonces, esto es algo bien importante. Y último, hay que continuar preparándose. Hay que seguir viendo
específicamente tanto estos cursos como seguir preparándose ustedes académicamente. Entonces, sigan con estos procesos. Yo en verdad le agradezco muchísimo a Olivia los datos reveladores, la presentación que hizo, a Vicky por toda la coordinación y obviamente la facilitación de todo este proceso y a todos ustedes que estuvieron participando aquí, una gran participación que tuvimos. Y muchas gracias. Gracias, Vicky, y te cedo la palabra nada más para el cierre. Sí, gracias Rogelio, gracias Olivia, de verdad por tu tiempo y gracias a todo tu equipo, Patricia, por todo el apoyo y la coordinación. Y les comento y las invito y los invito a registrarse en www.mujeresautotransporte.com para quien no esté registrado y te puedas enterar de este evento y muchos más que estaremos desarrollando en los próximos meses. Muchas gracias, Olivia, y te agradecemos y te debemos la invitación presencial. Encantada, cuando quieran, Vicky. Será Muchas un gusto. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias por participar.